Bueno, Eugenio, ¿cuándo podríamos decir que llega el cuchillo a Canarias? No hay documentos precisos, pero tenemos a Olivia Stone, que en 1883 hace un dibujo de ellos. Ahí estamos, en 1880. No hay cuchillos anteriores y no hay documentación que certifique que están con anterioridad. ¿Cuál es la razón de que este cuchillo tenga su elaboración exclusivamente en la isla de Gran Canaria? El Puerto de la Luz es un puerto de paso donde hacían escala todos los barcos con destino a América. Y esos barcos iban cargados de cuchillos porque en América no había industria. Y se exportaban cuchillos de Toledo, cuchillos franceses, cuchillos ingleses, cuchillos de toda Europa. Y en las escalas posiblemente alguno se quedara aquí. Y el cuchillo toledano es posible que influyera bastante en lo que es el cuchillo canario. ¿Afectó su producción al desarrollo industrial de la misma? El cuchillo canario nunca llegó a la industria. Era un producto artesano que consumía normalmente el trabajador, era una herramienta de trabajo. Hubo cuchillos más finos, pero eran para las clases privilegiadas, para lucirlos, como para los coleccionistas, etcétera, ¿no? ¿Podríamos decir que el cuchillo canario se diferencia por clases sociales? El cuchillo es una herramienta de trabajo y además la pagaba el trabajador. Y entonces, pues, son unos cuchillos del cabo de palo a esos cabos tan sencillos del cuchillo de punta, con la pieza central, con apenas un embutido, hasta llegar a los 13 piezas. Y después ya si tiene flores y si tiene metales preciosos, ya hablamos de otras historias que no son cuchillos de trabajo, es el cuchillo del patrón que se lo pone cuando va a la finca. Ramón, ¿recuerdas la primera vez que te acercaste a un cuchillo, que viste un cuchillo? Siempre que he estado en el campo se lo he visto colgado a la gente en la cintura, siempre he visto los cuchillos y tal. Pero de cerca, digamos que hablando de un cuchillo, fue en casa de Manuel Gil. ¿Qué es realmente lo que te llevó hacia tu maestro Manolo Gil? Por el Salto del Pastor, porque el padre de él me hizo mi primer garrote y ahí estaba el hijo que hacía cuchillo, fue el que me hizo el regatón. Entonces, una cosa por la otra, hicimos amistad y yendo a buscar el garrote, después íbamos a buscar el regatón y al final me quedaba ahí cada vez que iba a cenar con mi mujer. Hicimos amistad y al fin, pasado el tiempo, pues le pregunté si me enseñaba. Y yo, sí, hombre, siéntate por ahí. Así tuve 6 meses sentado al lado de él mirando cómo se hacía un cuchillo sin tocar nada. Hasta que ya se cabreó y me dijo, coño, ponte a hacer un cuchillo. Así llega el cuchillo, simplemente. ¿Podríamos decir entonces que no solamente el garrote te llevó por los riscos de las islas, sino que también te acercó hacia el cuchillo canario? Sí, exactamente, saltando, mira tú, llegué ahí arriba y me enseñó a hacer cuchillo Manolo. O sea que como medio de transporte estuvo bueno, me llevó a un mundo totalmente desconocido. ¿Cómo fue el paso en el que decidiste empezar a elaborar artesanalmente el cuchillo canario? Costó un poquito, ¿no? Ese paso. Porque yo siempre entendí el cuchillo, y se lo digo a la gente que ha aprendido conmigo y tal, ¿no? Le digo, un cuchillo tiene que hablar. Si el cuchillo no habla, no tiene ningún sentido que te dediques a esto, ¿no? Cuando tú estás sacando, tú realizas el dibujo, o todo el proceso de selección del cuerdo, cortado, quemado, enderezado, devastarlo, montarlo, redondearlo, todo el tema, ¿no? Que es complejo, ¿no? Al final empiezas a dibujarlo. Y el paso más gratificante en un cuchillo es cuando empiezas a sacar el dibujo. Ahí el cuchillo te empieza a hablar. El cuchillo está diciendo, en ese momento dice, estás haciendo una pieza tradicional, una pieza artística. O sea, y tienes que comunicar, tienes que estar en plena comunión con él. Si en ese momento el cuchillo no te dice nada y lo único que estás viendo es voy a ganar dinero, entonces no tiene sentido que continúes en este mundo, ¿me entiendes? O sea, a mí el cuchillo me habló y eso me enganchó. Y a partir de ahí, pues nada, siempre me he dedicado a él como hobby, no es una cosa que me haya ganado de la vida con él. A la hora de la realización de los cuchillos,
¿Tienes algún tipo de preferencia según el estilo? Los cuchillos antiguos, los cuchillos tradicionales antiguos, los que son tradicionales. Hoy día tenemos otro tipo de cuchillo que es el floreado, que pasa a ser, yo lo considero que pasa a ser tradicional, digamos que ahora, porque ya ha pasado un tiempo en que ya lo han realizado muchos artesanos y que hoy día ya tiene la suficiente vejez como para considerarlo un cuchillo tradicional, ¿no? Porque el primero de todos fueron los cuchillos con 4 rayas tiradas de lejos, después pasamos al cuchillo cumbrero y demás. Yo siempre tiro por el modelo más tradicional. Yo verás muy pocos floreados míos, hago algunos, lo hago con conciencia, pero de verdad el que más me gusta es el 13 piezas, por ejemplo. Me encanta hacerlo. Dentro del proceso de elaboración del cuchillo, ¿qué parte consideras que es más compleja? Ambas son complejas, o sea, todo el cuchillo es complejo. De hecho, hablando con artesanos de la forja, o sea, herreros, dice, realizar una hoja de un cuchillo canario es algo complejo. De los cuchillos que se realizan en el mundo, la hoja del cuchillo canario podría considerarse una de las más complejas, por todo lo vericuesto que tiene, que la garganta, la barbilla, el colchón, la espiga, el lomo, la forma, todo. Todo es complejo. Decirte cuál puede ser el más, una hoja que no corte, o que se te vire, o que se te parta, eso es una porquería. Entonces ya no hay cuchillo. Yo creo que todo el proceso hay que tratarlo con mimo, con cariño. Simplemente para mí todo es difícil y fácil. Una vez que dominas la profesión, pues no se te esconde nada y tiras para adelante, ¿no? Pero yo creo que todo en sí es complejo, entre comillas, ¿no? Siempre entrecomillado, una vez que dominas la profesión ya eso sale como churro, por así decirlo. Bueno, Bernabé, dentro de la colección de la que dispones ahora mismo, ¿cuál es la pieza más singular o extraña que tienes dentro de tu colección? Yo considero que la más extraña que tengo es esta, que está fechada en 1886. El cabo tiene una forma octogonal y la hoja del cuchillo tiene la forma del cuchillo de la hoja Bowie americana y es muy raro. Hoy en día se han hecho cabos con formas geométricas, pero encontrar a uno que fuera del siglo XIX y con esta forma es bastante raro, solo he visto este. Dentro de la colección que tienes ahora mismo, ¿cuál consideras tú qué cuchillo te falta? Hay una pieza de la que siempre se ha hablado también, de que para mí el artesano de la historia, sobre todo antiguo, que más fama tuvo fue Maestro Vicente Batista. Y supuestamente Maestro Vicente Batista llegó a hacer un cuchillo floreado, también de 8 lados, con la hoja grabada al ácido. Se supone que hizo varios, pero sería muy interesante adquirir una pieza de esas. ¿Cuántos cuchillos tienes? Alrededor de unos 120. Y de esos 120, ¿cuáles son los 2 cuchillos que te quedarían? Aunque haya cuchillos que realmente por material y por trabajo puedan llegar a valer más, me quedaría con 2. Uno que era de mi padre y otro que se utilizaron materiales familiares para la confección del cuchillo. Aquí en las islas se le da más un valor sentimental que un valor económico. Hay gente que pueda tener un cuchillo muy sencillo, que no lo quiera vender bajo ningún concepto ni bajo ninguna oferta, porque era del padre o del abuelo. ¿Cuál es la visión que tienen otros coleccionistas fuera de las islas a la hora de valorar el cuchillo canario? Yo conozco un coleccionista de Madrid que tiene una muy buena colección de cuchillos y ellos se quedan asombrados del trabajo que lleva el cabo, sobre todo. No entienden a veces cómo nosotros mismos no reconocemos el valor del cuchillo canario, que digamos que hoy por hoy, con los artesanos y con la actualidad que hay, es el cuchillo, me atrevo a decir, más elaborado del mundo.